Jonen Vázquez solía mirar hacia el espacio con fascinación y esperanza. De repente, en una noche cualquiera en los suburbios de California, el espacio lo miró de vuelta. Imaginándose como un ser extraño, fuera de este planeta, contemplaba las caricaturas y las series que le sacaban de su aburrimiento. Desde entonces, vive con la idea de materializar los mundos que le obsesionaban desde niño. Hoy estamos aquí para hablar de Invader Sim y su reciente película para la televisión Enter the Florpus, con una dosis leve de spoilers, así que recomiendo ver la película previamente para que podamos entendernos mejor. Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal, en donde podrás ver reseñas de anime, caricaturas, películas, series y cosas relacionadas. Bueno, para quien no sepa de qué estoy hablando, Invasor Sim fue una caricatura que corrió por el canal de Nickelodeon del 2001 al 2002, siendo cancelada brutalmente con pocos episodios emitidos, y dejando a sus fans en el limbo por cortar una historia que daba para mucho más. En aquellos tiempos, los directivos de la televisora argumentaron simplemente que el rating no era satisfactorio y que el público objetivo de la serie estaba conformado más bien por adolescentes que por niños. Además de que presumiblemente el tono siniestro de la serie era algo que ya estaba muy subido de nivel. Aunque nunca se sabrá ciencia cierta si fue alguna de estas razones, todas o ninguna, la que provocó la interrupción de Sim. Esta caricatura se caracterizaba por su magnífica representación de la estupidez compartida en un universo condenado al fracaso. Su protagonista, Sim, era un súbdito de un imperio que ponderaba el dominio sobre los más débiles, y tenían líderes que se divertían viendo cómo sus peones eran sometidos a crueles tareas cada que estaban aburridos. El pequeño Sim, en su papel de invasor, era el peor, más risible y más abominable miembro de esta sociedad. Al ser objeto de una broma de proporciones cósmicas, es enviado a la Tierra con la supuesta consigna de conquistarla. Es en torno a este planteamiento sobre el que giran todos los capítulos, mostrándonos cómo Sim, con su absoluta confianza en sí mismo y su incapacidad para notar sus defectos y las mentiras de las que es víctima, se devana los sesos tratando de idear planes con los cuales esclavizar a toda la humanidad. Sus aventuras están marcadas por un humor poco convencional, pero la verdad es que tienen una genialidad en sus gags y en sus ácidas críticas que hacen que revientes de la risa. A pesar de su corta vida, sembró en sus fans un sentimiento que convirtió a Sim en una caricatura de culto, y su hilo argumental fue retomado con gran fidelidad en un cómic del 2015 que se publica por Oni Press, y con el cual la película Enter the Florpus comparte varias cosas. Abordando ahora el tema que nos ocupa, he de decir que pocas veces había experimentado un regreso tan épico y tan bien retratado, ya que no transcurren ni 2 segundos de la película y toda la locura y creatividad de Jonen Vázquez te da de lleno en la cara, inundándote con ese estilo visual tan único que tiene. La peli arranca con Dib, el archirrival de Sim, enclaustrado en su habitación, dedicado exclusivamente a vigilar las calles para anticipar el regreso de Sim, quien lleva desaparecido bastante tiempo. Este inicio es calcado del primer arco del cómic escrito por el mismo autor, en el que se hace la metareferencia a la súbita desaparición de la serie. En adelante, emerge el modo absurdo de hacer humor y se puede apreciar un cuidado en la continuidad de estilo y de interpretación de personajes que parecieran no haber perdido su esencia para nada. En tanto a obra de autor, conserva toda la visceralidad e ingenio que tuvo en sus primeros días, y puedo someterla fácilmente a comparación por contraste con otros productos, como por ejemplo Black Mirror, que vinieron a menos al entrar en la plataforma de Netflix, hasta el punto de convertir algo sublime en algo pésimo. Para mí, es claro que el error de Charlie Brooker fue dejar de ser congruente consigo mismo. Black Mirror tomó popularidad y fue proyectado para un público más amplio, de ahí que ciertas tendencias y complacencias se noten mucho en las temporadas recientes. La peli de Sim, por su parte, es accesible para todo el mundo, sí, pero está más enfocada a un sector más pequeño, y por ende, está más comprometida en cumplir una promesa a los fans que la han sostenido por tanto tiempo. Después de todo, si no tuviera un universo y unos personajes tan queridos, la realización de esta obra en una plataforma de streaming hubiera sido más complicada. Como era de esperarse, la película aborda temas que sacan a la propia serie de su formato de repetición dentro de su propia continuidad, en donde ciertas acciones ponían en movimiento a la trama, para que más adelante justificaran la aventura de la semana, o mejor dicho, la fechoría de la semana por parte de Sim, que sería combatido por Dib en un loop infinito de ataque, rechazo y fracaso. Es una fórmula que funciona para muchas caricaturas, y a pesar de que la película la conserva, también trata de evolucionar a sus personajes, aunque de un modo algo confuso.
El tema principal radica en que Sim está a punto de descubrir que los altos, o sea, sus jefes espaciales, no tienen intención alguna de visitar su planeta como se lo habían prometido, y siendo este el principal motor de su existencia, cae en una depresión que es totalmente ajena a todo lo que habíamos visto de él hasta este momento. Su contraparte, Deep, lucha contra la desacreditación de su padre y su invisibilidad como persona para el mundo en general. Ambos están obsesionados con detener al otro y manifiestan sus deseos de destruirse mutuamente, aunque en el fondo sus identidades estén fuertemente sostenidas por su conflicto. Hasta aquí todo bien, pero se pone mejor, o al menos eso creo, porque la película comienza a tenderte tretas mentales que hacen que la trama retome el cauce de su molde original, aunque de una manera muy extraña. Y digo extraña porque creo que el juego de mentiras que se pone en escena trata de volver al estatus que la serie ha tenido siempre, pero también deja ver los puntos más importantes de estos personajes, quienes son retratados como villanos que justifican sus acciones de manera narcisista. Una lectura que me gusta realizar sobre la película y pensando retrospectivamente a la caricatura en sí, es que hay un lenguaje no hablado entre Sim y Deep, una especie de codependencia que podría desembocar en una especie de amistad, siendo que ambos se pelean siempre de modos muy extremos pero sin llegar a matarse realmente. Sim busca someter a una sociedad que no comprende, cuando al mismo tiempo no entiende a la suya propia, y solo está impulsado por la idea del reconocimiento de los altos. Deep, por su parte, tampoco comprende a su sociedad y lo que es peor, no es entendido por el mundo que lo rodea, y es considerado solamente como un demente. Hay un breve momento en la peli en el que ambos comparten levemente sus conflictos, el rechazo de los altos y el rechazo por parte del padre de Deep, pero de inmediato la película nos devuelve a la tensión de la disputa entre ambos. Estuvieron a punto de hablarse y de entenderse por primera vez, pero admito que también pudiera ser una visión algo romantizada que podría construir una especie de final interesante para la serie. La verdad no sé muy bien si eso es lo que queremos, pero bueno, es cuestión de interpretaciones. Otra progresión que me pareció que queda muy bien con esta película es el hecho de que finalmente Sim consuma su plan. La caricatura siempre nos mostró a una humanidad sumida en la indiferencia, acrítica y conforme, aterrada eso sí por la vida misma, pero sin la menor capacidad de expresarlo o de convertir esa angustia en algo más. Muertos vivientes ajenos a ellos mismos, con una imagen que no se aleja mucho de cómo somos actualmente, ilustrando también nuestras obsesiones y nuestras maneras de funcionar como parte de una cadena de consumo, sin más propósito que el de encajar en un estilo de vida aceptable. Cuando Sim despliega su plan más macabro hasta la fecha, se ríe de cómo llegó a concebirlo de una manera que era obvia y simple, diciendo que solo era necesario encontrar una forma de cobrarle a la raza humana para esclavizarlos. El medio para lograrlo fue mediante una especie de dispositivo que bien puede ser sustituido por cualquier teléfono de la actualidad. Es gracioso y triste porque es cierto. Aunque plantea un punto de inflexión para el canon de Sim, Jhonen Vasquez opta por dejar a sus personajes en su negación habitual, volviéndolos ciegos ante la otredad de los demás para que sigan siendo parodias de sí mismos. Intentan ser algo más, pero terminan siendo igual que todos. Es algo pesimista, pero en ello radica la crudeza a la que la serie se atrevió en su día y que la hizo tan atípica. Al final del día, aunque la verdad casi sale a la luz, la promesa de las riñas interminables por el control del mundo permanecen como una posibilidad de continuidad. Aunque esto no implique necesariamente que la serie vaya a regresar, bien podríamos seguir imaginando la bronca eterna en este mundo que si cambia, lo hace para mal. La verdad es que no le veo puntos flacos. Me he reído muchísimo y he disfrutado con tanta genialidad que se muestra en pantalla. Más allá de eso, ofrece una experimentación visual que compagina con la fidelidad estilística a su diseño original. Créanme que es alucinante y una digna película. Tiene momentos que me recordaron mucho a Gravity Falls y me agradó mucho la integración de la familia de Deep como parte activa para el desarrollo de la trama. Es un ejemplo de una pieza artística movida más por el amor y no tanto por los billetes. Creo que los fans estarán complacidos y con ganas de más. La versión para Latinoamérica cuenta con las voces originales en español, o al menos la mayoría de ellas por lo que pude percibir, y hacen un trabajo espectacular, al grado de que pareciera que el tiempo no ha pasado en lo absoluto. Muy bien por los actores de doblaje. Jhonen Vasquez imprime una especie de impulsividad calculada en su universo particular. Es muy lindo pensar en cómo desde que era niño supo canalizar toda esa frustración por vivir una vida miserablemente normal y anhelaba poder ver más de lo que sus ojos le ofrecían. Su ansiedad y creatividad se manifiestan en Sim y en Deep, con un ímpetu interminable, pero también con el reconocimiento de que es falible como cualquier otro. En sus palabras, prefiere no llegar a convertirse en la mala persona que en potencia somos todos, y lo evade riéndose de sí mismo y mostrándonos que es posible escaparnos de la realidad sin dejar de tener los pies en la tierra.
Tuvo la habilidad de convertir su visión en algo raro y repugnante, pero paradójicamente genial al mismo tiempo. Victoria para el Imperio Irken. Hasta aquí esta edición del Cronoscopio. En la descripción les dejo enlaces a los especiales que hicimos sobre caricaturas. Van por década hasta llegar a la actualidad, y en ellos hablamos sobre Invasor Sim, que es algo que nos gusta a todos. Se van a divertir mucho, así que denle un rato, que los podcasts siempre estarán ahí para que ustedes los visiten. Les recordamos que pueden compartirnos sus ideas dejando un comentario o escribiéndonos un correo electrónico. También podemos estar en contacto mediante Facebook, Twitter o Instagram. Si nuestro contenido resulta de su agrado, no olviden compartirlo con sus conocidos para que la comunidad vaya creciendo. Suscríbanse por el amor de Dios, porque casi nadie nos ve, y activen las notificaciones para recibir más reseñas como estas. Déjenos saber sus recomendaciones y nosotros nos encargamos de retroalimentarlos. Los enlaces a nuestras redes sociales y a nuestro podcast los podrás encontrar en la descripción del video. Agradecemos su atención y esperamos contar con ustedes en la próxima edición. Para los Cronopios sin Fama se despide René. Bye bye.